Bueno, son las 5:15, podemos comenzar, hermano Joseph, ¿te parece? Sí. ¿Cómo no? ¿Podemos hacerlo con una oración? Claro. Vale. Hermanito Joseph, ¿quieres orar tú? Por favor, oremos. Bondadoso Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu protección. Tú, Señor, que sabes todo, pues no quieres que tus hijos nos perdamos por mil caminos y nos marcas de una forma muy clara cuál es el camino que nos acerca a ti, y tú nos sugieres o nos aconsejas a que no desviemos la mirada ni a izquierda ni a derecha, y que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, y de esta forma nos vas a poder proteger, y cada día más, porque cada día se está complicando todo más, nos podrás proteger de tanto engaño y de tanta maldad que hay por todas partes. Protégenos, Señor, pues, ampáranos y guíanos, que es lo más importante. Estoy encontrando citas que son muy buenas en este sentido, en el camino a Cristo y en eventos de los últimos días, que nos aconsejas que ya no dependamos de la sabiduría humana, porque ya no es suficiente hoy día, en un mundo tan complicado, no es suficiente la sabiduría humana para poder sortear los escollos o poder sobrevivir a las arenas movedizas actuales, que si no es por ti, Señor, nos van a engullir. Que nos acojamos a ti, y que tu Santo Espíritu, Señor, pues pueda hacer morada en nosotros y que nos vaya marcando el camino, y también específicamente para cada uno, porque hay promesas también en ese sentido, que si nos entregamos completamente a ti y hacemos como Jesús hacía, de que te buscaba continuamente, nos vas a dar o decir tu voluntad expresa o particular para cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues, Señor, a estar plenamente entregados a ti, y que podamos recibir ese tipo de ayuda, Señor. Una ayuda personalizada, para que tú nos indiques qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, y que, pues, después también nos des la fuerza para seguir en ese camino, porque a veces es un camino, o siempre, es un camino de sacrificio, pero es el único camino que lleva a vida eterna. Ahora, Señor, te pedimos también que tus ángeles nos protejan y que podamos abrir tu palabra para sacarle el máximo provecho, tanto la Biblia como los libros de Elena White, que fueron también inspirados por ti, y que le podamos sacar el máximo jugo, y que nos vayan, pues, también marcando el camino. Gracias, Señor, que es en nombre de Jesús que te lo suplicamos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hermano, bueno, gracias otra vez, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos en su nombre para poder estudiar su palabra y mantenernos en la fe que una vez fue dada a los santos. Que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos estar alertas en los tiempos difíciles en que nos toca vivir. Amén. Que el Señor nos ampare y tenga misericordia, porque muchos vientos de doctrinas falsos están soplando por el mundo. Ayer estuve mirando un pequeño video, lo comparto ahora, creo que ustedes ya lo habrán visto, sobre un pastor, una eminencia en el mundo adventista, un erudito. El John Paulien. John Paulien, ¿sí? Que él hasta ya está relativizando, ¿no?, lo que la Biblia y lo que los testimonios de manera directa, y que nosotros hemos enseñado, aprendido y enseñado desde que la iglesia adventista es iglesia adventista, o desde que el protestantismo ya mismo lo había sostenido, ¿no?, que Roma y su gran emblema de autoridad, este erudito adventista lo está desmintiendo en la cara. O sea, se está replanteando una nueva teología dentro del mundo adventista, y eso está generando
desconcierto, porque donde, como dice el refrán, donde, ¿cómo se dice? El pescador en agua revuelta siempre saca ganancia, ¿no? Si algo pasa... Río revuelto, ganancia de pescadores. Exactamente, río revuelto, ganancia de pescadores. El enemigo sabe que donde ponga alguna bomba, algo va a sacar de beneficio. Pero a veces me pregunto, ¿cómo es posible? Quería hacer un video de defensa, pero bueno, no tengo tiempo, ¿no? Pero porque a veces digo, ¿cómo puede ser que a los adventistas que predicamos la verdad presente nos quiten el micrófono, nos censuren, no nos permitan participar en programas? Porque enseguida existe un comité observador y que cuida, supuestamente, entre comillas, la sana doctrina, y se opone a que uno dice, bueno, estamos en la Odisea, pero desde el mundo adventista allá arriba lo acepten hasta con un aplauso, no sé, lo acepten con los brazos abiertos, a alguien que deliberadamente está enseñando algo contrario a lo que nosotros siempre hemos creído, y desde las altas esferas adventistas. Y esto es muy triste porque esa voz que se está escuchando va a trastornar el conocimiento y la experiencia cristiana de miles de adventistas, y va a arrastrar a muchísimos también. Y es una pena que la iglesia no haya reaccionado. Digo, no hay alguien que, dentro de los teólogos también, que alce la voz y que diga, yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, y no es lo que dice la Biblia, y no es lo que dicen los testimonios. No hay nadie, y la verdad me entristece mucho ayer cuando miré ese video, porque dije, ¿cómo puede ser que relativice tanto, que diga que si Elena de White estuviera viva hoy no hubiera escrito lo que hubiera escrito hace 150 años, 160 años, porque lo escribió para esa época? Y a veces yo me pregunto, entonces Moisés, si hoy hubiera estado vivo y Dios hubiera revelado sus 10 mandamientos, hubiera escrito los 10 mandamientos de la tierra, de la Gaia, ¿no? Y no los 10 mandamientos que hablan, que tenemos escrito. O si Jesús hubiera estado predicando hoy, no hubiera predicado lo que hubiera predicado y registrado en los evangelios, hubiera predicado el ecumenismo, la agenda LGBTI, la agenda, no sé, sionista hasta incluso diría, ¿no? En contra de los principios divinos. Es decir, cómo cambian los tiempos, y si la hermana White hoy estuviera, si se levantara del cajón y al ver cómo está esto, el mundo adventista siglo XXI, creo que se volvería a caer muerta de nuevo por el paro cardíaco que la agarraría, ¿no? Me imagino. Pero digo, no hay un pastor valiente que diga, no sé, un Bor, un Quintero, o un pastor de la iglesia, ¿no? Que lo pare, que le diga, no señor, no es así. Para que el adventista promedio, nosotros, los que estamos más abajo, lo que llenamos las bancas, ¿no? Que diga, bueno, alguien está hablando, y que entre ellos se produzca un debate, un sano debate, de decir por qué esta persona, primero, por qué se le permite hablar así en público, y segundo, por qué recibe tanto apoyo de la iglesia organizada, cuando a los verdaderos hijos de Dios que trata de predicar el verdadero mensaje adventista, no el mensaje light, sino el verdadero mensaje que tiene poder del cielo y que vendrá acompañado en su momento con un poderoso, fuerte pregón, no se nos da ni siquiera la oportunidad de ocupar el púlpito, ¿no? Y es una pena, hermano, porque a veces digo, se está cumpliendo literalmente esa apostasía omega, y creo que vamos a ver cosas peores, pero es muy triste que se tenga que presenciar algo tan básico como que la ley dominical no es la marca de la bestia, y cosas como esa que a veces es preocupante y es triste, es muy triste. Para mí, yo me puse ninguna atalaya se levanta. Muy triste que avance por ese lado y que ninguna atalaya levante el brazo y que diga alto, detente, no es así, para, y que lo haga en público y que diga no estoy de acuerdo, no es incorrecto, la iglesia tiene que tomar carta en el asunto, y la iglesia no
O sea, el río revuelto, si no lo hacen, Gerardo, y si no lo hacen estos personajes y pastores que están en sitios de responsabilidad y están pues en esa pirámide, no digo jerárquica, sino de responsabilidades, prefiero decirlo así. No es que sean ellos superiores a nosotros, pero sí que tienen más responsabilidad. Seguro que sí. Y si no lo hacen ellos, no podremos escapar, Gerardo, no podremos escapar de tener que hacerlo nosotros en la medida de nuestras posibilidades, pero creo que tendremos que dar un mensaje claro, poderoso, de lo que está pasando en la Iglesia. Esta semana pasada he repasado, repasado, pero con mucha atención y escudriñamiento el capítulo 2 y el capítulo 3 del conflicto de los siglos. Y ahí, en estas páginas, y seguro que vosotros lo sabéis, en estas páginas está adelantada la historia de lo que está pasando hoy. Elena White dijo: los que quieran saber cómo se impondrá el domingo y tal como irán todos los asuntos relacionados con el domingo, que estudien el capítulo 2 y el capítulo 3 del conflicto, porque ahí tienen la historia por avanzado. Porque todo lo que pasó en tiempo de Constantino, cuando él decretó el día de descanso en el Imperio Romano, el domingo, y cómo pactó Gerardo, pactó con los obispos apóstatas de la Iglesia cristiana y con los prelados y ancianos deseosos de ganancias, deseosos de poder, deseosos de la gloria del mundo, cómo pactaron con Constantino, que eso pues ya es conocido en todo el mundo y los historiadores lo saben. Los pactos que hubo ahí entre los cristianos apóstatas y Constantino, y las grandes donaciones que Constantino hizo a esa iglesia cristiana apóstata que con poco tiempo después ya pasó a llamarse católica romana o romana católica. Y vale la pena, de verdad. Digo, fíjate, todo eso está pasando hoy día. Pues tendremos que levantar la voz. Yo lo creo, lo creo, porque si no levantamos la voz y no intentamos por lo menos ser coherentes con nuestra conciencia, hasta nuestra salvación va a correr peligro. Es así, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que tomar no solamente partido por la verdad, sino partido por la verdad en voz alta, de una u otra manera, para que nuestro testimonio testifique a favor nuestro, o en nuestro silencio en contra nuestro. Hay un refrán que dice que el que calla otorga, y a veces uno, cuando permanece en silencio, los demás no saben qué posición toma. Dios conoce los corazones, pero las personas no. Entonces uno se queda en silencio, pero el Señor nos dice que... La hermana White tiene una cita muy, muy linda que yo siempre la recuerdo, que dice que el pecado de Merov es permanecer callados en tiempo de la apostasía o de la traición. Es el peor pecado que se puede hacerle a Dios, mantenerse callado en el momento cuando uno tiene que salir a defender la verdad. Claro, ¿no? Claro. Y ese pecado de yo no me meto, que se arreglen ellos, yo me quedo atrás, en segunda fila, no participo, no me quiero inmiscuir en asuntos teológicos, eso es para pastores. No se necesita ser teólogo para defender la verdad. Los mismos apóstoles, ninguno era teólogo. Los que estaban en el aposento alto, nadie fue teólogo. Nadie. Vino un teólogo después, el de Tarso, ¿no? Ese fue teólogo, pero antes no, ninguno. Y ellos permanecieron del lado de la verdad a costa hasta de su propia vida. Los mismos pioneros adventistas, los primeros, ninguno era teólogo, ¿no? O sea que eran personas laicas. Miguel era agricultor, él se encargaba de arar la tierra, ese era su trabajo, y nada más. Pero él estudiaba por su lado y él se puso del lado de la verdad, creyó, predicó, y Dios siempre usó a personas de corazón humilde, porque la historia ha demostrado que la teología tiene como una moneda, dos caras, un gran conocimiento, pero también lleva o conlleva de por sí una carga negativa de autosuficiencia.
Hay una cita bíblica, creo que es en 1 Corintios, no me acuerdo exactamente ahora cuál es el capítulo y versículo, pero resume todo lo que estás diciendo últimamente, que dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. Y es una pena que esta gente avance. Hay pastores que, bueno, yo tengo un hermano, a veces charlamos con él, él es pastor, está en el círculo de pastores de Estados Unidos, y él me comenta un poco preocupado, o muy preocupado, que hay demasiada apostasía teológica dentro del mundo adventista en las grandes universidades. Se están llevando a cabo una apostasía que no está llegando al conocimiento normal del adventista, pero que allá arriba sí, lo que escribe en la escuela sabática, el santuario, la expiación, en fin, la autoridad de la sierva del Señor, aunque la mensajera del Señor ya había predicho todo eso, pero no, wow. Y ahora, yo ayer miré ese video, 15 minutos, 17 minutos, no sé, cuando usted ya, vos, José, lo habrás visto, ¿no? Y es preocupante no solamente que salga uno de estos eruditos, sino es preocupante más aún el silencio de los demás pastores. Y eso creo que es más preocupante todavía. El que nadie hable, nadie haga un video de respuestas. A mí en su momento me ha tocado hacer videos de respuestas a herejías, pura y dura, Adriana Pereira, entre otros, que le tuve que hacer porque ya rayaba el escándalo. Entonces me vi obligado en mis pequeños recursos, una idea, versículos, y bueno, acá mi señora me dice que nos estamos yendo del tema. Pero oremos porque la iglesia está siendo sacudida, y que el Señor tenga misericordia de los suyos, y que Él nos pueda reunir para que al fin haya un pastor y un rebaño, que el Señor tenga misericordia de su pueblo. No nos vamos a ir al tema como acá me dice la señora, pero hermano Josep, el tiempo es tuyo. Después de esta charlita, si no te importa, ¿quieres hacer otra oración para empezar? El Señor, pues, que nos centre ahora en lo que vamos a tratar ahora. Claro que sí. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, lo más profundo, Señor, y nuestras intenciones. Tú sabes quién te sirve de verdad, Padre, y quién no lo hace. Tú tienes un pueblo, Señor, acá con un mensaje y una misión en esta tierra. Pero también sabemos, Padre, que los tiempos apremian. Se nos vienen cosas que antes los hermanos y hermanas no pensarían, como es en el lugar que nos tocaría vivir. Sin embargo, ya han llegado los tiempos finales. Y te rogamos que tú, a ese pueblo que tú has levantado, lo hagas brillar. Tengas misericordia de esos hombres y mujeres fieles que buscan tu nombre y temen, Señor, tu nombre y quieren servirte con sinceridad. Que tú tengas misericordia de ellos, que tengas piedad de sus faltas, de las mías, y que nos consagres para terminar tu obra, para ser obreros útiles y fieles en la viña, Señor, que es muy grande y que somos tan pocos los obreros. Te ruego especialmente en esta tarde por el hermano Josep, que el Espíritu Santo pueda impresionar su mente y que sus palabras, Señor, sean inspiradas por ti para edificación de tu iglesia. Acuérdate, Padre, que somos polvo, somos humanos y fallamos, pero tú vas a revelar tu gran poder en estas almas falibles que han llegado al final de los tiempos, demostrando, Señor, que nosotros podemos obedecerte, servirte como tú lo pides. Te suplicamos, Padre, que tengas misericordia de toda tu iglesia en el mundo. Y oramos, Padre, para que tú levantes los Elías que están prometidos para el final del tiempo, que no tengan temor de dar y manifestar testimonio a favor tuyo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Amén. 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 Bueno, pues ese tema de la reforma pro salud y a la espiritualidad también es un tema que va muy, muy al pelo para el tiempo actual. Uno que sea observador, seguro que se ha dado cuenta que hoy hay un gran despertar espiritual en el mundo. Lo hay. Y bueno, pues el enemigo lo sabe muy bien y no para de organizar cursos online, virtuales, no para de crear movimientos también de renovación espiritual,
O sea, el enemigo está utilizando un lenguaje muy, muy parecido al que tenemos nosotros, pero nos ha tomado mucha delantera. Esta es la pena, porque dentro del adventismo todo el tema de la reforma pro salud ha quedado durante muchos años bastante aparcado. Y es curioso, es curioso cuando en todo lo que uno va estudiando y el Señor a través del Santo Espíritu nos va dando discernimiento, yo me quedo sorprendido de cómo el enemigo ataca. El diablo sabe que lo que viene de Dios es bueno y es para bien. Y él, lo que dentro de la Iglesia ridiculiza, resulta que lo que dentro de la Iglesia adventista ridiculiza, lo ataca, lo menosprecia, lo tira por el suelo para que la Iglesia no lo practique, él, fuera, en el mundo, coge eso, le saca a Jesucristo, pero es el mismo mensaje, prácticamente es el mismo mensaje, y monta cursos, monta academias, monta institutos, hasta incluso universidades que acogen el mensaje espiritual, el mensaje de vuelta a la naturaleza, el mensaje de vuelta al campo, el mensaje de vuelta pues a lo sencillo, de verdad, colportando como me encuentro con tanta gente y me dicen, sí, este mensaje me va, me gusta, y tiro un poco del hilo y la gran mayoría están tocados por el gran mensaje de la reforma pro salud sin Cristo, y quien está detrás de esa reforma pro salud en el mundo es el diablo. Hay academias, hay institutos, sí, y universidades que están hoy enseñando a la gente a practicar meditación trascendental, yoga. Les están enseñando pues a comer de una forma ya racional, científica, pero de una forma mucho más equilibrada, ya y con mucha menos carne y con mucho más cereales integrales, legumbres, frutas y verduras y frutos secos. Es que eso lo dice hoy el Organismo Mundial de la Salud. Hay folletos, hay revistas que llevan a la gente hoy ese mensaje. Y viendo eso, yo sentía hace un tiempo, digo, tengo que hilar muy fino y sacar un tema que ayude a los hermanos a que tengan cuidado y que no sean engañados por estas filosofías orientales que hoy están circulando por el mundo y están engañando a mucha gente. Veo que hay mala conexión. No sé si se escucha o si se ve. Se ve y se escucha perfectamente, hermano Josep. Vale. Es que como aquí en la pantalla me ha salido mala conexión, digo, igual se ha cortado. No, está bien. Todo bien. Vale. Bueno, pues primero, este tema yo lo presenté otras veces, pero no de una forma tan exacta y tan concreta como lo estoy haciendo últimamente. Porque el tema de la reforma pro salud desde hace muchos años para mí ha sido un caballo de batalla siempre, y he procurado darlo a conocer fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia. Busqué en el diccionario qué significa espiritualidad. Y hay diferentes definiciones para un ambiente no religioso y definiciones para un ambiente religioso y también cristiano. Una definición de espiritualidad dice: depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en que se utilice. En un sentido amplio, espiritualidad significa la condición espiritual. Hay autores que lo consideran una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o social. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Ahora, en religión, repito esta última, porque esta última es interesante lo que dice, y hay que tener cuidado con esas definiciones que no son exactas, pero dan bastante en el clavo. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Esto da pie
a otra definición que encontré ya hace un tiempo del espiritualismo filosófico. Espiritualismo filosófico. Hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual del hombre y la inmortalidad del alma. Amigos, aquí ya nos pone lo que se dice la mosca en la oreja. O sea, espiritualismo, espiritualidad, cuando no está basado en la Biblia, no está basado en el conocimiento espiritual verdadero, hoy la mayoría de espiritualistas están pillados por esta idea, a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual del hombre y la inmortalidad del alma. Claro, si ellos creen, los espiritualistas, en la inmortalidad del alma, después viene el otro aspecto, que es el que viene a continuación, que es el espiritismo. Es un conjunto de doctrinas religiosas y filosóficas que creen en la supervivencia del alma o espíritu después de la muerte del cuerpo físico, y principalmente creen también en la posibilidad de comunicarse con ellos. Vale, simplemente esto ha sido como una introducción de lo que está pasando en el mundo, y que sepamos de que el diablo está jugando su partida también con todas sus fuerzas, con todos sus agentes y con todos los medios a los que puede él y los suyos recurrir. Y tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos dice en todo ese campo de la espiritualidad para que no seamos engañados. Y cómo se logra, qué camino hay que seguir para que esa espiritualidad vaya en crecimiento y no en mengua. Hay unas costumbres, hay unos hábitos, hay unas prácticas que cuando uno las acepta y empieza a vivir conforme a esos conocimientos, el desarrollo espiritual se acelera de una forma tan grande que uno solo puede comprobarlo y ver que eso es real cuando lo hace y lo practica por sí mismo. Y doy fe de que eso es verdad, porque sí que acepté la Iglesia Adventista al mismo tiempo que Elena White como inspirada por Dios, y también acepté la Reforma por Salud como ese mensaje proveniente de Dios del cielo, pues para que sus hijos, al tener mejor salud, se pudiera dar un mejor mensaje al mundo. Porque el Evangelio completo no es solo hablar de la parte espiritual, del mensaje de salud psicológica, emocional y espiritual. No. La Reforma Pro Salud, en la parte física, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y hoy la Iglesia no es más conocida en el mundo, y hay escritos de Elena White, y así es para mí verdad total, de que se separó la parte del brazo del cuerpo. O sea, el mensaje de salud es lo que abre los corazones de la gente, es lo que permite que nos ganemos su corazón cuando ellos ven que tenemos interés en llevarles un mensaje de salud física para que ellos puedan resolver los problemas que más les duelen, que es la hipertensión, que es la obesidad, que es la diabetes, que es el reuma, que todo eso, hoy el mundo está muy enfermo, y la Iglesia, por desgracia, también, por culpa de haber separado el mensaje de la Reforma Pro Salud del Evangelio. Los adventistas hoy en general no conocen las leyes de la salud, ni conocen tampoco la importancia que Dios le da a este conocimiento. Y llegado a este punto, os voy a compartir las primeras citas muy, muy importantes sobre lo que ahora os digo, de que muchos creen que los consejos que Dios nos dio a través de este libro, consejos sobre el régimen alimenticio, como ya lo dice en la misma portada del libro, consejos, muchos creen que esos consejos son, pues que son de libre voluntad de aceptarlos o no, y que no hay que darles mucha importancia porque los consejos son consejos. Si los aceptas, bien, y si no los aceptas, pues no pasa nada por no aceptar un consejo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, hasta qué punto es importante entender que cuando Dios nos da un consejo, y Dios sabe todas las cosas,
ese consejo es para bien. Y el que no lo acepte, el que no lo practique, pierde la gran bendición de poner en práctica cosas que Dios sabe que son para nuestro bien y para nuestra salud, tanto física como mental y emocional y familiar y social y espiritual. Mirad, como ese libro, además de las páginas, está dividido por puntos, os lo voy a decir por puntos porque así es más exacto. Mirad, en el punto 10 del libro, en el punto 9 y en el punto 10, en los dos puntos. Mirad que dice en el punto 9. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Hacer cualquiera de ambas cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Pues violar. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de la salud de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hermano, es que más claro no se puede decir. Se puede levantar la voz, pero más claro imposible. Peca el que no sabe cuidar su cuerpo y peca de la misma manera como el quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Sí. Punto 9. Y en el punto 10 es muy parecido, mirad también lo que dice. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. O sea, hay que dar un estudio cuidadoso a las leyes de la naturaleza porque son también leyes de Dios. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. Y fijaos qué dice ahora. Es tremendo, ¿eh? La ignorancia en estas cosas es pecado. Literal, lo estoy leyendo literal. No hace falta que yo ponga aquí interpretaciones para darle énfasis. Sí. Es tan fuerte lo que dice, que muchos quizá no se lo crean. Pero os digo el punto exacto. El punto 10 del libro Consejo sobre el régimen alimenticio, en la sección Razones de la Reforma, en la página 19 y punto 10. La ignorancia en estas cosas es pecado. Y la ignorancia voluntaria aumenta el pecado. O sea, es que a veces hay personas, a mí me lo han dicho, mira, a mí no me gusta leer libros de Elena White porque me hacen sentir demasiado lo que soy, lo que hago mal y lo que debo hacer bien y no lo hago. Sí. Y dice, me siento tan retratado y de una forma tan triste y lastimosa que prefiero no tocar esos libros y así vivo más tranquilo. A mí me lo han dicho. A mí también digo, qué pena el tener que llegar a reconocer una situación y una condición de este estilo. Porque, esto es grave, es grave. Pero, hermanos, hay otros que no se atreven a decirlo. Y creo que por sus hábitos y su desconocimiento, porque es palpable y notable, no lo divulgan pues como otros con mucho descaro. Pero yo creo que muchos hoy están en esa condición de no conocer esas leyes de la naturaleza, esas leyes que nos podrían evitar muchas de las enfermedades que hay incluso dentro del adventismo. En el mismo punto 10, pero más abajo, en la página 19, abajo de todo, dice: cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral.
la obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. La obediencia a estas leyes de la naturaleza, que son leyes para nuestra salud, la obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Es que más claro imposible. Sí, exacto. Es muy puntos 47 y 49, aún para remachar más, yo os recomiendo que toméis nota de estos puntos porque los podréis repasar siempre que queráis. Porque, ya digo, al decirlo por puntos, no tendréis que perder tiempo para encontrar la cita si es al principio o a la mitad o al final de la página. Al ser punto por punto, es exacto. Vas directamente al párrafo. Mirad, en el punto 47, aquí hemos saltado a otra sección, que es precisamente el régimen alimenticio y la espiritualidad. Mirad qué título también tan sugerente. El régimen alimenticio y la espiritualidad. Sí, la espiritualidad depende de que aceptemos esas leyes físicas y esas leyes de la naturaleza, y no solo aceptarlas, sino vivirlas, practicarlas. Hay una cita literal en el Ministerio de Curación, tengo aquí el libro delante también, que si queréis que os la diga, os la diré exacta, pero si en el buscador digital ponéis las palabras, lo vais a encontrar rápido. Pero dice, cita literal, la verdad que no se practica pierde su poder. Mira, quiero deciros la página porque es tan importante esta cita. A mí me pegó tan fuerte esta frase, porque digo, qué importante es entender de qué sirve conocer la verdad si no la practicamos. Es que no sirve. Y además, si uno la conoce, aún es más culpable de no practicarla. Aquí está. La verdad que no se practica, que no se comunica, eso a veces me olvido y me alegro de haber buscado ahora la cita. Fijaos, hermanos, fijaos qué importante es eso. La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo. Y ahora que esto está en la página 107 del Ministerio de Curación, página 107. Y ahora, leyendo eso de compartir, mirad, hace muchos años escuché un tema precioso que me grabó a fuego una frase y nunca más la olvidé porque en ese momento también me impactó mucho. Un pastor que predicó sobre la fe y dijo en ese culto que la fe tiene 3 componentes y la fe verdadera no puede prescindir de ninguno de estos 3 componentes, porque si le falla uno ya no es fe, los 3 componentes son creencia, obediencia y militancia. O sea que una persona que solo crea la verdad no es suficiente, porque en Santiago también ahí encontramos ese texto tan famoso de que también los demonios creen pero tiemblan. No sirve conocer la verdad si uno no la obedece, no la practica, que es el siguiente paso, la obediencia. Y también hay citas muy poderosas en este sentido, en estos 2 libros, en el Consejo sobre el Régimen y en el Ministerio de Curación, que la salud es la recompensa por la obediencia. Es otra cita literal. Tampoco la tengo ahora esta, sí, la tengo guardada, pero no preparada para compartirla. Pero como me van viniendo como una cadena, unas después de otras, siento la necesidad de compartiroslas, porque son muy, muy poderosas. Y si otro día pues me decís, José, es que diste 4 o 5 citas que no nos dijiste dónde están. Si me lo recordáis porque tomáis nota o no, pues ya me lo recordaréis y os daré las citas exactas de todo lo que os digo.
Y el tercer componente de la verdadera fe es testificar la militancia, militar para nuestro Señor Jesús, militancia, testificar, dar testimonio de lo que ya nosotros practicamos, que conocemos por la creencia, después que lo practicamos por la obediencia y que después ya lo compartimos porque nosotros mismos estamos viendo y reconociendo que la salud mejora enormemente y las enfermedades sanan cuando uno se esfuerza por conocer las leyes de una buena alimentación y las leyes de la salud que tienen que ver con el agua, con el aire, con el sol, con el ejercicio, con la pureza en la vida, con la temperancia o dominio propio, que tiene que ver también con una firme confianza en Dios, con el descanso, todo eso. Pero hay que conocerlo. Y si preguntáis, hermanos, a otros hermanos, oye, ¿qué conoces del sol? Ah, pues que sí, que alumbra y que ayuda a calmar el dolor, porque los ancianitos, cuando tienen dolor de reuma, se ponen en el sol y ahí dicen que no les duele tanto. Pero vale, sí, eso pues porque se comenta por la calle y se comenta pues en la familia, pero no se tiene un estudio sistemático de estos temas tan fundamentales y de cómo hacer una dieta equilibrada y de cómo se potencia el sistema inmune ahora en el tiempo actual, que se habla tanto del sistema inmune, que es un problema que tanta gente pues tiene las defensas bajas por culpa de no saberse cuidar la salud. Pues todo eso es fundamental. En el punto 49. ¿Puedo agregar algo mientras se puede, no? Sí, claro que sí, por favor. No lo he dicho, pero quería deciroslo, de que es participativo, interactivo. Súper. Cuando uno toma el tema de la salud, cosa que a mí me encanta, lo considero valiosísimo, me recuerda dos experiencias bíblicas, una que está en el Éxodo y otra está en el libro de Daniel, en cuanto a la reforma pro salud. Y me gusta leer este versículo de Éxodo capítulo 16, cuando Dios da el maná. Y uno se pregunta, claro, Dios tenía que alimentar a su pueblo. Y tenía, claro, su pueblo nómade, salía esclavo, no tenía herramientas, no había tierra para cultivar, no tenían tiempo para esperar la lluvia y el crecimiento, no. Tenía que comer ese día, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, voy a leer el versículo 4 directamente del capítulo 16 de Éxodo, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. En esta experiencia, el maná, el pan del cielo, que está representado por el maná en el arca del pacto, que creemos que es la doctrina de la reforma pro salud para el final del tiempo, en el día del juicio, está dada para ver si nosotros realmente andamos en su ley o no. Exactamente como le pasó al mismo pueblo judío, esclavo, que salió de Egipto y caminaba en el desierto hacia la Canaán terrenal. La reforma pro salud está dada como un consejo, y me gusta la palabra que dijiste, yo también la repito, es un consejo, porque uno tiene que tomar una elección meditada y personal para saber si va a obedecer a Dios en el cuidado no solamente de la ley moral, porque uno puede decir hay que guardar el sábado, no arrodillarse ante los ídolos, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos morales, pero hay otras leyes, las leyes de la vida, las leyes de la salud, las leyes de la sanidad, que son tan ciertamente leyes y tan importantes porque vienen de Dios mismo, como los 10 mandamientos, como la ley moral. Claro. Y cuando Daniel y sus amigos estuvieron llegando cautivos a Babilonia y fueron seleccionados, en el capítulo 1 y el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y a mí me gusta este verbo, se propuso, junto con los amigos, ¿no? Y a veces uno cree que la reforma pro salud es algo optativo.
Sí. ¿No? A mí me lo han dicho, acá estuve, bueno, hace muchos años, siempre recuerdo un hermano, un anciano de iglesia de la iglesia de Berlín, en la iglesia hispana, hoy ya no va a la iglesia hispana, este hermano, que es de Nicaragua, va a una iglesia alemana, pero en su comienzo él nos invitó una vez porque él tenía auto, que nos llevaba, un hombre de una muy buena posición económica, y nos llevó a un Burger King, y pidió unas hamburguesas para él, su mujer, su hija, y para nosotros. ¿Qué van a comer? Digo, no, yo nada, gracias. No comí. Entonces dije, no, yo no como carne. Y se empezó a mofar, burlarse, como que a rebajar la idea de lo que era. No, si eso es un consejo, lo recuerdo como ayer, fue hace 6 años, ¿no? Pero eso fue un consejo nada más, no hay ninguna obligatoriedad. Si uno quiere, puede ser vegetariano, y si no quiere, no puede, o no, porque no quiere. Entonces yo traté de explicarle, sí, pero es un consejo que nosotros debiéramos tomar muy en serio, porque está íntimamente ligada a nuestra experiencia cristiana y nuestra visión espiritual. El del mundo espiritual está directamente relacionado con el plato que tenemos encima, o sea, delante nuestro. Claro. Y nosotros, lo que hemos propuesto en nuestro corazón, no contaminarnos con la comida de Babilonia, la costumbre de Babilonia, la moda de Babilonia, la bebida, todo un vivir babilónico, son los que pueden entender los designios de Dios. Por eso Daniel y sus amigos fueron 10 veces superiores a los demás. Y no solamente fueron superiores en el aspecto físico, porque los vio el jefe de los eunucos y dijo, wow, esto también bien, su apariencia es buena y están bien alimentados, sino que espiritualmente sobresalieron en todo, ¿no? Y Dios se manifestó en ese pueblo, en Babilonia, a través de esos siervos. Y no fueron 4 los que llevaron de Israel a cautivos, fueron miles. Pero solo 4 permanecieron fieles. En la proporción era aplastante, ¿no? De la mayoría contra la minoría. Los que escogieron también eran varios. Y sin embargo se mantuvieron. Y Dios obró maravillas con ellos. Ahí está. Y Dios espera nuestra fidelidad para obrar maravillas. Exacto. Y eso parece que no se acaba de entender. Qué pena. Porque Dios no va a actuar en las vidas de aquellos que no haya obediencia. Exacto. Y hasta Nabucodonosor, que estará en el cielo, porque ese hombre al final de su vida se arrepintió. Fue una conversión hecha por hombres que optaron, decidieron o se propusieron en su corazón ser fieles en todo. No solamente en la ley moral, en todas las leyes que el Señor había mandado. Y fue una elección que Dios obró, obviamente, tremendo en ese pueblo, a través de sus poquitos siervos. Y eso es un espejo, un reflejo de lo que pasa hoy. Dios no necesita, y a Dios gracias, la multitud, o la multitud mixta para obrar milagros. Dios necesita muy poca gente, porque es ahí donde su nombre será exaltado. Con muy pocos siervos que hayan propuesto en su corazón serle fiel en este tema tan bello que es la reforma pro salud para llegar a las almas. Amén, amén, amén. Mirad ahora, hay una pequeña serie de 4 puntos más que es para ya remachar y rematar la idea que estamos ahondando bastante en ella porque es fundamental. Cuando ayer también estaba un poquito mentalmente repasando, mentalmente lo que quería decir hoy o compartir, me vino a la mente con respecto a los consejos, que tú también ahora le has dado su importancia y me alegro porque coincidimos, que esos consejos cuando Dios los da, Dios siendo omnisciente, Él sabe lo que necesitamos y cuando Él nos da un consejo, es que es lo mejor que nos puede dar, es lo mejor. Amén. Porque cuando uno compra un coche y compra, por ejemplo, un Renault o compra un Audi, es igual,
ahora sea la marca que sea, es igual si hablamos de coches. Pero si hablamos de un ordenador, que es un Hewlett Packard o es un, no sé marcas, porque no me entero mucho de esto, pero cuando uno compra una máquina, un artefacto, normalmente en la caja que te dan hay unas instrucciones de uso, que esas instrucciones son consejos. Ahí nadie te obliga a que cuando llegues a tu casa el ordenador tengas que utilizarlo como ahí te explica. Tú eres libre de tratarlo si quieres, pues a guantazos o a patadas y que funcione solo. Pues no va a funcionar solo. Tendrás que abrirlo, tendrás que apretar las teclas correspondientes, pues vaya lo que es un ordenador, vaya las horas que tienes que estar atento a las explicaciones para sacarle el mejor provecho. Pues si nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro ser, no ya solo la parte física, sino también la mental, emocional, espiritual y familiar y todo, pues si nuestro Creador nos ha dado un manual de uso, que es las Sagradas Escrituras, y hoy día a nosotros también los libros del Espíritu de Profecía, los libros inspirados por Dios a Elena White, los consejos de Dios, lo estamos ahora comprobando con esas lecturas inspiradas que vienen de lo alto, del cielo directamente para nosotros y también para este tiempo, que algunos dicen, no, esto solo fue para el tiempo de Elena White. Falso, mentira. Hay muchas citas de Elena White que dicen que estos mensajes son hasta que termine la historia de este mundo y hasta que Cristo vuelva. Son principios eternos que funcionaban ya en tiempo de Daniel, como tú has dicho, tiempo ya del Éxodo, cuando peregrinaban por el desierto, una alimentación sencilla y sana. Pues hoy la alimentación sencilla y sana es la que el Señor nos enseña a través de la Reforma Pro Salud. Pues si nosotros esos consejos que son dados por el único sabio en mayúsculas que hay en este mundo, que es nuestro Dios, nuestro Creador, pues ¿cómo no le vamos a hacer caso a estos consejos? Son consejos, sí, consejos, pero para practicar, porque cuando el fabricante de un coche escriben ese manual de instrucciones de utilización del coche, pues ellos creen que lo escriben para bien del conductor, del dueño del coche. Exacto. Pues igual, si Dios nos da consejos, no es para dejarnos libres para hacerlos o no hacerlos. Sí, somos libres, pero si queremos las bendiciones máximas y queremos la salud máxima, tenemos que hacer caso a los consejos de Dios y no dejarlos ahí simplemente aparcados y que no van a tener ningún efecto sobre nuestra vida y sobre nuestra espiritualidad. Todo va junto, todo va unido. Mirad qué citas ahora vienen, 4 o 5 citas. Punto 47. Punto 47. En esa sección que habla del régimen alimenticio y la espiritualidad. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que la intemperancia, que no crea que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. No me digáis que no es tremendo. Es que esto es dinamita espiritual, hermanos. Esto es dinamita espiritual. A mí me gusta decir esta frase. Dinamita espiritual. El no cuidar el cuerpo es pecado. La intemperancia es pecado. Y el pecado, ¿cómo no va a afectar la espiritualidad? El pecado destruye, mata la espiritualidad. Y hoy muchos comen de la forma que les da la gana y piensan que eso no les afecta para nada. Las citas que vienen ahora a continuación, de verdad, si uno las escucha y las reflexiona, yo creo que a más de uno por lo menos los va a despertar, al menos un poco. Punto 49. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser.
Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. Peca contra Dios. El que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física. Peca contra Dios. Porque el que no sabe cuidar su cuerpo peca contra el mandamiento que dice no matarás. Sí, peca contra ese mandamiento. Por eso aquí nos machaca esa idea que pecar contra las leyes físicas de la salud es pecar lo mismo contra los mandamientos de Dios. El que no quiere aprender a cuidarse su salud y hace lo que le da la gana, está pecando, hermanos. Y hemos dicho que la ignorancia en estos temas es pecado. Y la ignorancia voluntaria aumenta el pecado. El que dice, yo no quiero estudiar estos libros porque así vivo más tranquilo. Pues ese no es que peque, es que ese comete pecado triple. Punto 50. Mirad, es otra vez, machaca esa idea, pero de verdad quiero daros todos estos puntos para que no crea el que lo escuche ese tema, que no crea que es una casualidad, que solo hay una cita y que después esta cita hay 40 que te permiten pasarla por encima. Pues no, hermanos, no. No hay muchas citas contrarias a esta, es que no hay ninguna, no, porque Dios no se contradice. Y cuando ciertos teólogos dicen que hay contradicciones en la Biblia, y cuando ciertos nutricionistas dicen que hay también contradicciones en el mensaje de la Reforma Pro Salud, solo es producto de su ignorancia, porque Dios no se contradice. Amén. Y cuando aparentemente hay contradicciones en la Biblia es por falta de conocimiento profundo de esas citas que parecen contradictorias. Porque cuántas veces teólogos humildes lo han dicho, que durante años creyeron que había contradicciones en ciertos pasajes bíblicos y ellos reconocen que cuando entendieron más profundamente el mensaje, las contradicciones desaparecieron. Exacto. Sí, desaparecen. Punto 50. Dice, una transgresión constante de las leyes de la naturaleza es una transgresión constante de la ley de Dios. Otra cita más. Y ahora aquí en la siguiente, en el punto 51, aquí especifica un poco más. Ya me gusta que empiece a especificar más, pero que simplemente adelantando en el libro hay tantas citas ya concretas. Cuando dice, por ejemplo, ahora hablo de memoria, pero vosotros conocéis esta cita, que ni 1 gramo de queso debiera entrar en nuestro estómago, ni 1 gramo de queso. Y el queso es el queso fresco curado, fermentado, porque el queso fresco, solo pues la leche cuajada, que es el queso fresco, eso no es ni queso, eso es leche cuajada. Pero el queso es ya lo que está fermentado, lo que está curado, lo que está con ese color amarillo y verde, y algunos hasta se lo comen con un verde fuerte, que aquello ya está mohoso, hasta mohoso. Sí, sí, se sí. comen queso con moho. Por favor. Y es el más caro. Y es más caro. Y es uno de los quesos más El que caros. tiene hongo es el más caro. Es tremendo, pero es verdad. Es que la ignorancia humana, ¿hasta qué extremo se lleva de verdad? ¿Cómo no va a estar enfermo el mundo y este mundo ser todo el mundo como un hospital? Si hay una rebelión, una rebeldía en todas partes y dentro de la Iglesia Adventista también, da pena ver cómo hoy va la gente en general. Es una pena, es un desastre. Mirad, punto 51. La excesiva complacencia en el comer, en el beber, en el dormir, así como en las cosas que se miran, es pecado. No dice en las cosas que se ven, dice las cosas que se miran, porque hay una diferencia entre ver y mirar.
Yo puedo ir por la calle, como tantas veces nos ocurre, por una ciudad o por los pueblos también más grandes. En los pueblos pequeñitos esto aún no se ve, pero en los pueblos ya medianos de 8.000, 10.000, 20.000 habitantes ya también se ve. Hay cartelones, anuncios en las calles, ahí pegados en las paredes, pues que hay personajes normalmente femeninos enseñando más de la cuenta. Y no puedes evitar ver eso, no puedes evitarlo, porque ¡paf! Ya está, ya lo has visto. Pero una cosa es verlo, que eso no es pecado. Y la otra cosa es mirarlo complacientemente, como aquí dice. Os vuelvo a leer la cita, hermanos. Dice, la excesiva complacencia en el mirar es pecado. Y claro, excesiva complacencia en el mirar lo sano no es pecado, pero la excesiva complacencia en mirar de la forma que aquí habla, ya sabemos a qué se refiere. Si uno ve algo, no pasa nada, porque rápidamente desvías la mirada, ya está, no pasa nada, no te contamina el alma. Pero cuando ya vas andando y la mente te queda fijada ahí, en ese retrato, eso sí, porque ahí entra ya la complacencia excesiva y esto ya es pecado. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace en el apetito carnal. Y ahora el punto 53, simplemente os lo leo, porque ya os lo he comentado un par de veces, pero os lo leo, para que no creáis que os hablo de mis propias opiniones. Si en este tema leo tantos puntos y los comento, pero brevemente, es para que nadie pueda un día acusar a José Vallés de que les metió la cabeza llena de humo. No, no soy yo, es Dios quien dice eso. Y simplemente me erijo aquí en siervo, portador o transmisor de la palabra. Y lo que comento simplemente es en base al escrito está y en base a esas citas que os estoy compartiendo. Punto 53. Es la última cita de esa otra parte práctica del régimen y la espiritualidad. Mirad qué dice. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente ha dado. Es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios nos da. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados no resultan disminuidos, sino aumentados. Esto es lo que antes os he dicho, pero ahora os doy la cita. Si cerramos nuestros ojos para no ver la luz, esto no disminuye nuestro pecado, lo aumenta. No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Por medio de nuestros malos hábitos, estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida. ¿Os dais cuenta que dice aquí? ¿Sabéis una cosa que también me impacta mucho desde un tiempo para acá? He mirado vídeos de estos porque digo, quiero verlos. Vídeos de motivación de la gente del mundo. Y cómo esa gente le da importancia a todo lo que es la reforma pro salud, pero sin saber que esos consejos vienen de Dios. Ellos hablan del agua, ellos hablan del ejercicio, de levantarse pronto y hacer ejercicio por la mañana y después darse una ducha de agua caliente para sacarse el sudor y las toxinas del sudor, pero después terminar con 30 segundos de agua fría. Y dicen que eso no hace falta después ni café ni nada, porque salen a comerse el mundo esta gente que hacen y cumplen estas leyes de motivación para sacar máximo rendimiento a la vida. Y resulta que nosotros tenemos esos consejos que vienen de Dios y los tenemos ahí aparcados, ahí dentro del baúl de los recuerdos, ahí escondidos en el baúl de las cosas sin valor. Qué pena, hermanos, qué pena.
Hoy el mundo, los que triunfan en el mundo, es con estas leyes de salud, pero sin Cristo. Pero aplican la reforma pro salud. Os doy fe de ello, porque últimamente he hecho cursos virtuales y no virtuales, porque he querido ver esta gente cómo se mueven, qué hacen. Y digo, pero Señor, pero si están practicando la reforma pro salud, cosa que tu pueblo no quiere, y ellos lo practican, sacan a Cristo de ese mensaje. Pero es el mensaje de la reforma pro salud. ¿Os lo creéis? ¿Queréis hacer un comentario sobre eso que os digo ahora que es importante? ¿Queréis comentar algo? Sí, estoy con mucha atención escuchando a este hermano Josep, y creo que es así porque por mi lado también conozco de gente que a veces me pongo a pensar, ¿no? Nosotros como adventistas tenemos un solemne mensaje y una solemne misión. Pero, por ejemplo, en el tema del COVID, a veces lo converso con mi esposa, nosotros los adventistas estamos desaprovechando una oportunidad histórica como pueblo de dar a conocer al mundo que esta pandemia, llamémosla así, se puede curar sin vacuna, sino obedeciendo las leyes de la salud, ser un exponente a nivel mundial, porque la Iglesia tiene alcance mundial. Y esta oportunidad que se está dando ahora de sacar una alternativa natural de Dios para conservar la salud y no ser contagiado, o si uno se contagió, sanar, porque hay mucha gente que se sana del COVID. Un hermano mío estuvo contagiado de la sangre allá en Buenos Aires y toda su familia en cuarentena, todos se contagiaron con el COVID, pero todos se curaron, obedeciendo las leyes de la salud. Entonces, qué pena que nosotros no tengamos a los valientes, a los médicos, porque si yo lo hablo, yo no soy médico, nadie me va a escuchar, pero si viene un médico, o dos, o un grupo de médicos que enarbole el mensaje de la reforma pro salud y el mensaje adventista, la iglesia adventista sería apreciada a nivel mundial, porque está dando una alternativa viable, divina, de Dios, y por consiguiente va a servir para abrir la mente de muchas personas, o de miles, o de millones en el mundo, que no van a tener el prejuicio de acercarse porque le han llevado sanidad. Es decir, han seguido consejos de salud y de vida sana, y esta oportunidad no está siendo aprovechada, hermano, lamentablemente. La iglesia tiene o sea, en este año, en el año pasado, hubieron personas, por ejemplo, médicos. Nosotros hemos visto decenas de videos, tal vez cientos de videos en estos 2 años o año y medio de pandemia, de médicos que no solamente alertan sobre la peligrosidad de las vacunas y todos los componentes, etcétera, 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 sino que dan una alternativa de cómo poder no contagiarse, y si se contagia, cómo uno puede curarse del COVID o del SARS-CoV-2, y mucha gente se ha sanado, y sin embargo, la voz adventista, otra vez, está en silencio, como organización, o sea, como iglesia, ¿no? Estamos en silencio, no hay un médico renombrado que tenga el respaldo de la iglesia, que la iglesia salga y diga, sí, nosotros creemos esto y nosotros apoyamos esto y tenemos este mensaje que pueda servir nos sirve a nosotros como adventistas y puede servir a millones que quieran adoptarlo. No lo tenemos. Es una pena. Estamos dejando pasar y lo digo otra vez, una oportunidad histórica para que la iglesia adventista pueda ser aceptada, porque tiene en su haber, en su conocimiento por la revelación de la reforma pro salud, la manera de poder vivir bien, incluso en tiempo de pandemia, y por lo que vendrá también, por lo que vendrá, que va a ser peor. Y estamos desaprovechando esto. Es una pena. Yo a veces pienso, digo, pucha, no hay nadie no hay un grupo de médicos adventistas de, no sé, de México, Estados Unidos, o de Argentina, o de Italia, o de España, o que salgan y que se unan como adventistas, que digan, nosotros nos estamos organizando y tenemos una red de contacto adventista para que ustedes vayan y tomen estos consejos, vivan esta vida y verán que no hay virus que les pueda llegar. No, es una pena. Así es.
Mirad, ahora 3 o 4 citas también sobre otra cosa muy importante, que ahora es la clave de este culto, de la reforma por salud y la espiritualidad. Mirad, las 3 o 4 citas que vienen ahora son poderosísimas. En el punto 57, a menudo el estómago es sobrecargado con alimentos que rara vez son tan sencillos como los que se consumen en casa. Eso cuando uno viaja o va a campamentos, pues suele comer alimentos que no son los sencillos que debieran ser y que no es el tipo de alimentación que uno tiene en casa. Cuando uno sale y viaja, pues muchos se dan sus atracones de comida y ya que pagan la comida, pues prefieren dar satisfacción al paladar y no piensan en la salud. Repito, a menudo el estómago es sobrecargado con alimentos que rara vez son tan sencillos como los que se consumen en casa, donde la cantidad de ejercicio que se hace es el doble o el triple. Uno cuando está en casa pues se mueve más. Si está viajando, pues está sentado en el coche o en el autocar, pues largas horas, y ahí come, a veces se atraca de comer. Esto hace que la mente esté tan aletargada que resulta difícil apreciar las cosas eternas. Mirad qué frase, es una frase literal que se encuentra en el punto 56. No he querido decir esta parte antes, pero ahora sí que viene a decirla. En el punto 56, en el punto anterior dice: a estómago cargado, cerebro pesado. Guardaos este texto. ¿Cuántas veces me ha ayudado a mí haber memorizado ese texto hace años atrás? A estómago cargado, cerebro pesado. Porque hay una íntima conexión entre el estado del estómago y de los intestinos y del cerebro. Y hoy sabéis, seguro que lo sabéis, que habéis oído la famosa frase: cuando se habla del segundo cerebro se refiere a la parte digestiva, estómago e intestinos. El segundo cerebro, porque ahí hay muchas hormonas. No sé, creo que son, porque hoy lo estaba viendo en otra lectura que estaba haciendo, en el tema de las neuronas que hay en los intestinos. Creo que no me equivoco, son 100 millones, que no son pocas, 100 millones de neuronas. O sea que es un segundo cerebro. Está conectado íntimamente el sistema digestivo con el cerebro. Y a tubo digestivo cargado, cerebro pesado. Pueden oírse las más hermosas... estoy leyendo otra vez. Pueden oírse las más hermosas palabras sin apreciarlas, por estar confusa la mente a causa de una alimentación impropia. Sí. Al comer con exceso en el día de reposo, muchos contribuyen más de lo que se figuran a incapacitarse para aprovechar los recursos de edificación espiritual que ofrece ese día. Y si no se aprovechan los recursos de edificación espiritual, ¿qué va a pasar con la espiritualidad? Pues que va a estar pobre. Y hay una íntima conexión entre la forma de comer y la espiritualidad. Porque ¿sabéis lo que significa espiritualidad? Porque me he despistado y ahora lo reconozco. Me he quedado un poquito atrapado en la espiritualidad que dicen los del mundo y no os he dicho qué es la espiritualidad bíblica, conforme a la Biblia y conforme Dios. La espiritualidad que rezuma la Biblia, la espiritualidad que tiene que ver con el cristianismo, es conformidad con la voluntad de Dios. Amén. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es conformidad con la voluntad de Dios. ¿Quién quiere ser espiritual? ¿Quién quiere ser más espiritual? ¿Quién quiere ser máximamente espiritual? Pues tendrá que ser aquel que haga la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Hay una frase de la hermana White que ella, completando el término, ella habla del progreso espiritual.
Sí. El progreso espiritual está íntimamente relacionado con la alimentación. Es decir, Sí. una alimentación correcta nos hace progresar espiritualmente. Una Sí. alimentación incorrecta nos detiene, nos entorpece el crecimiento espiritual. Y fijaos, al final, las últimas dos líneas, no. En ese mismo punto 57, ojo lo que viene ahora, que muchos eso no se lo creen, pero eso está inspirado por Dios, hermanos. No lo neguemos, aceptémoslo porque es para nuestro bien. Mirad qué dice, en el mismo punto 57, el apetito complacido le impide a uno comprender la verdad presente. Exacto, así es. Hermanos, hay muchos hermanos hoy que no entienden la verdad presente porque tienen el cerebro pesado por culpa de gratificar su estómago y su tripa. Sí. No entienden la verdad presente. Y por mucho que se esfuercen, no la entienden, y entonces ven a los que predican la verdad presente, como no la entienden, los califican de extremistas, fanáticos y gente pasada de rosca. Sí. Es que justamente no tienen el discernimiento espiritual que debieran tenerlo si se someterían a la voluntad de Dios en cuanto a la alimentación. Estrechamente relacionado el tema, completamente relacionado es ese tema del crecimiento espiritual y la reforma por salud, la espiritualidad. Y creo que esto va a ir en aumento. Por eso cuando nos toque a nosotros, Dios mediante, estar reunidos en comunidad, vamos a sufrir ataques por todas partes, porque todo el mundo adventista, entre comillas, nos va a mirar como extraterrestres, ¿no? Sencillamente, y va a ser así, ¿no? Y la mayor oposición no la vamos a tener del mundo, la vamos a tener de nuestros hermanos que una vez hemos cantado el himno juntos en la iglesia, hemos orado juntos y hemos compartido el sábado juntos. Sí, mira, para apoyar lo que dices ahora, mira qué cita nos da el Señor para darle fuerza a lo que acabas de decir, Gerardo. Mira qué cita más tremenda. En el punto 65, anotaros los puntos, que cuesta poco anotar un punto. Punto 65. El abusarse del estómago, complaciendo el apetito, constituye la fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la Iglesia, el abusar del estómago. Y ahora la cita que os digo que es tremenda esta. Los que comen y trabajan intemperada e irracionalmente, hablan y actúan irracionalmente. El que come irracionalmente actúa irracionalmente, y el que trabaja intemperadamente actúa irracionalmente. O sea que la persona, aunque sea vegetariana, si come demasiado y abusa pues de cosas sanas, es ser también intemperante. Y Elena White lo dice muchas veces, hasta de lo sano hay que comer con temperancia y con prudencia, porque comer más de lo sano o mucho de lo sano, eso provoca fermentación. Y siempre que hay fermentación hay gases. Y cuando hay gases de la fermentación, también hay ácidos. Ácidos que molestan, que dañan, que perjudican y agrían el carácter. Sí, lo agrían el carácter cuando uno padece de, como dice Elena White, bueno, no me sale la palabra. Sí, una especie de hay una palabra que ella utiliza mucho cuando hay problemas digestivos. Ahora no me viene la palabra. Es igual. Cuando hay malas digestiones, uno perjudica su carácter, su espiritualidad, su atención, no se entera de las cosas, ya no presta ni atención porque su mente está ofuscada, está pesada, y además si presta atención tampoco se entera, pues porque los nervios están medio atrofiados. Exacto, no puede, está incapacitado. Por más que lo intente, por más que se esfuerce, no puede. Su mente no puede interpretar el mundo espiritual. Así es.
Y hay otra cita que ahora no la tengo aquí a mano, pero es que ya quería terminar, porque sabéis que me doy cuenta que cuando los temas son muy largos, si después quieres compartirlos, la gente no los mira porque se asustan ante temas tan largos. Sí, como un hermano, sí. Y bueno, simplemente es una primera parte de todo eso, porque hay otras citas que son tan buenas como estas, pero de la parte que viene después, que hay, ¿por qué hay tantos que se excusan? ¿Y por qué hay unos que también dicen, no, yo practico la reforma pro salud en casa, pero cuando voy a comer por ahí, pues pongo o como lo que me ponen? Y ahí pues dice que este no es un reformador, no es un buen reformador. El buen reformador es el que lo practica en casa y también lo practica fuera de casa, y cuando lo invitan a comer carne o pescado, dice, no, yo no como carne o pescado, mirad, por favor, que no os siente mal. Veo que tenéis aquí una buena ensalada y después un plato de arroz, pues tranquilo, yo me como la ensalada y el arroz y punto, ya está. Ya está, y uno tiene que ser fiel al Señor en todos los temas, en todos los aspectos y en todas las situaciones. Y hay gente que busca excusas para todo y se valen de estas excusas para dejar de hacer continuamente la voluntad de Dios, y quedan la mar de panchos porque con esas excusas creen que son excusados ante Dios, cosa que eso no es verdad. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano José. Muy interesante tema, y esto obviamente da para continuar porque es un tema que apasiona. La salud espiritual es relacionada íntimamente con la salud física. No puede haber una salud espiritual en un cuerpo enfermo. No según el plan de Dios. No según el plan de Dios, y tampoco nosotros que sabemos que existe una estrecha relación entre una salud mental buena, una salud espiritual buena, dentro de un cuerpo sano, un cuerpo bueno. No puede haber algo, la ecuación es muy simple. Si el cuerpo está sano, va a haber una mente sana y va a haber un espíritu sano. Si un cuerpo está quebrado, está fatigado, está intemperante, no tiene control, lo domina el apetito y las pasiones, no puede haber un crecimiento espiritual, ni mucho menos conocimiento espiritual de la verdad presente. Así es, así es. Así es. Y hay otros textos que dicen, de verdad, es que no me lo invento. En otra ocasión os compartiré otros textos que son igualmente potentes como los que hemos visto hoy, que es una primera parte. Pero otra cita literal de aquí del libro Consejos sobre el régimen dice que está sujeto a leyes fijas la longevidad, la espiritualidad y una mayor intelectualidad. O sea, más inteligencia, más longevidad, más espiritualidad, está eso reglado por reglas fijas. No es algo fortuito de que uno nació con una genética favorable y otro con una genética desfavorable. Falso. Años atrás sí que se decía que casi todo estaba condicionado por la genética, pero los científicos vanguardistas, hoy los que están en la condición más avanzada de la ciencia actual, dicen, no negamos una cierta influencia de la genética en la vida, pero lo que realmente marca a las personas son los hábitos de vida, no sus genes, sino sus hábitos de vida. Hábitos y costumbres, exactamente. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Hermana Isabel, ya se nos fue la hora. ¿Tú quieres despedirnos con una oración? ¿Cómo no? Interesante, apasionante. Muy lindo, muy lindo. Gracias, hermano José. No soy erudita, no soy erudita, no intervengo en estas cosas. No, pero hermana, pronto te vamos a invitar a que tú también nos compartas un tema, ya te vamos avisando. y Ivette también, ya le dije. Así nosotros... ¿Qué puedo decir yo? Sí, hermano, tu experiencia y obviamente también un conocimiento que tú nos puedas compartir como cualquier otra persona que teme al Señor. Nosotros los cristianos estamos llamados a hablar de nuestra experiencia, nuestro testimonio, que es muy importante, porque ese testimonio puede serle una ayuda espiritual a otra persona, seguro que sí. La experiencia del hermano José como colportor y como sabedor de la ciencia de la reforma por salud va a traer bendición a todos los demás. Una vez que edite este tema, lo vamos a subir y lo vamos a compartir. Y el Señor hará su parte, que le hará llegar
por medio de su Espíritu, a las personas que quieran ser edificadas. Amén. Oremos, De oremos, acuerdo. oremos. Oremos. Santo y amoroso Padre Celestial, que habitas en los altos cielos, ante ti venimos, Señor, como somos, llenos de pecados, llenos de maldad. Ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Acoge, Señor, en tus planes, en tus caminos, con el único propósito que tú tienes para hacernos feliz. Por favor, Padre Celestial, que nosotros comencemos una nueva semana lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de gozo y llenos de la verdad. Amén. Amén. Por cada uno de mis hermanos que están aquí, te suplico que ellos sean un portavoz, una portaluz de la verdad presente, en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Una feliz semana, hermana y hermano. Feliz semana, Gracias. hermanita Isabel. Joseph, muchísimas gracias. Sí. Que el Señor te bendiga. Me gusta Igualmente a vosotros. Me gusta Igualmente a vosotros. Gracias. Puedo decir que estoy muy contento porque estas reuniones personalmente a mí me edifican mucho y me dejan muy bien, porque confío que el Señor está reuniendo a los suyos para hacer una obra solemne y Amén. poderosa en los demás, y necesita preparar a los suyos. Y si nosotros perseveramos en el temor del Señor y en el estudio y la oración, el Señor va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Amén. Por eso Primero oremos. en nosotros, Gerardo. Lo bueno es que primero lo va a hacer en nosotros. Exactamente. Y cuando lo haya hecho en nosotros, que vamos a, no sé, vamos a explosionar de gozo, después los demás lo van a ver. Y por eso yo me siento tan a gusto con vosotros, hermanos, con los que ya no tenemos que convencernos de lo que tenemos entre manos, ya lo valoramos y simplemente nos lo compartimos. Pero ya no tenemos ahí que batallar y batallar, no, por favor. A mí me agota eso ya. Sí, sí, no, sí, sí. Yo le pido al Señor que me permita ir conociendo a los que estamos en sintonía para que ya nos podamos organizar rápido, porque ya hay una sintonía ya. No, por eso muy interesante lo que acaba de decir, hermanito José, porque al comienzo la hermana Isabel sabe, a mí me tocaba a veces hablar como si fuera que yo vendo algo, convencer a los demás. Me preguntaban yo no tengo que convencer a nadie, a veces le decía al hermano. La verdad está puesta, la verdad está, los tiempos están cumpliendo su profecía delante de nuestros ojos. Reaccionemos, unámonos en el espíritu y en la palabra, y actuemos, tomemos decisiones, porque yo no puedo convencer a nadie, es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. A mí me toca solamente hablar lo que tengo que hablar para este tiempo. Pero una vez que Dios, como lo dijiste, hermano, tenemos una sintonía espiritual, tanto la hermana Isabel, tú, mi esposa y yo, y el Señor traerá a otros más también. Creo que la hermana Ana también, que aprecio mucho en Cristo, ella se va a unir la otra semana, hablé con ella esta semana. Entonces, Dios mediante, ella también está, ella me dijo, no puedo estar con Skype, pero en espíritu estoy con ustedes siempre, me dijo. Pero también, y el Señor irá reuniendo los suyos, y a través de nosotros, cuando seamos purificados y nuestros pecados sean perdonados en el santuario allá arriba y en nuestra vida aquí, pidamos perdón humildemente al Señor por toda nuestra falta, y que el Señor vea que somos pasos útiles. Nos espera una gran obra de salvar almas, de llevar el mensaje. Quien salva es Cristo, pero seremos útiles en sus manos. Creo que no hay mejor tarea hoy por hoy en el mundo que la de ponerse a las órdenes del Señor. Y eso es para mí un llamado tan bello, tan lindo, y un privilegio de poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, límpiame, purifícame, lávame, pero úsame también. Y eso, hermano, no tiene precio, ni acá en este mundo ni en la eternidad. El saber que Dios puede usarnos a nosotros, almas con defectos, pero el poder de Dios se puede manifestar en la debilidad del hombre. Y cuanto más débil, mayor es el poder de Dios para que se manifieste y que sea testimonio a los demás. Y estos viernes, porque yo publico estos domingos a mí me gusta mucho. Personalmente lo digo y lo confieso.
Me gusta mucho porque me llenan de oxígeno espiritual de nuevo para otros días. Y gracias por estar con nosotros. Hermano Joseph, que el Señor te bendiga. Gracias, Isabel, que el Señor te bendiga también. Que tengáis buena semana. Igualmente. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.